Esta mañana, hermanos, tenemos el privilegio de estudiar juntos uno de los salmos más majestuosos de todo el Salterio. El escritor inglés C.S. Lewis, que todos conocemos, en su opinión, el Salmo 19 es el salmo más grande en todo el Salterio y uno de los poemas líricos más grandes del mundo. Pues no sé si es el más grande, hay muchos salmos grandes, pero obviamente tenía un concepto muy elevado de este salmo. Y es cierto que es un salmo hermosísimo. El cuadro que nos pinta del universo como un teatro en el cual Dios despliega sus atributos para que todos veamos su gloria. Es un cuadro precioso. Y es muy apropiado que este sea un salmo hermosísimo porque trata de la creación de Dios y de la palabra de Dios, dos realidades hermosísimas. La verdad es que cuando contemplamos la creación a nuestro alrededor, muchas veces quedamos con la boca abierta por la belleza que hay. Solo tienes que levantar tu cabeza y ver el sol y la luna y los astros brillando como si fueran diamantes incrustados en la cúpula del cielo, o tienes que mirar hacia abajo al mar y ver esas criaturas tan raras, tan diversas, algunas que van volando sobre la superficie del mar, otros que van nadando en la oscuridad y las profundidades de los océanos. Es que este es un mundo lleno de maravillas. Y es un mundo bello, y por eso es muy apropiado que este salmo sea un salmo bellísimo. Pero además de ser bello, es un salmo muy iluminador en su instrucción, porque nos explica en términos muy sencillos, realmente términos que un niño puede entender, cómo Dios se revela a todos los seres humanos, a fin de que todos caigan de rodillas delante de Él por su gloria y su majestad, y que le adoren. Y es una afirmación muy importante, porque hoy en día vivimos en una sociedad, yo pienso que una de las características más evidentes en la sociedad actual es que es una sociedad muy irreligiosa, muy irreligiosa. En la cultura popular no se ve mucha evidencia del temor a Dios, ¿no? Muy poca evidencia de reverencia hacia Dios. Y de hecho los hombres se burlan de Dios y hablan de los creyentes como si fuéramos unos ignorantes que creemos en cuentos chinos, en fábulas fantásticas. Pero como vamos a ver en esta mañana, la realidad es todo lo contrario. Todo lo contrario. No hay nada más razonable que creer en Dios, porque Dios se ha dado a conocer a todos, con claridad, a través de la creación. Y luego a los que reciben las Escrituras, o los que han sido privilegiados para tener acceso a las Escrituras, Dios se revela a través de su palabra. Pero no hay nadie sin alguna revelación de parte de Dios. No hay nadie que pueda decir, pues yo no sé si Dios existe o no. Nadie puede decir esto con inocencia. Si una persona dice, pues yo no sé si existe Dios o no, sabemos que está, lo que la Biblia dice, deteniendo con injusticia la verdad. La verdad que sabe en lo más profundo de su ser. Y eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en su predicación a los habitantes de Listra, cuando está predicando a ellos y reconoce que en tiempos pasados Dios había dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos antes de la venida de Cristo. Pero dice acerca de Dios, dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos,
llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Lo que está diciendo es que esos paganos de Listra tenían la evidencia de un Creador todopoderoso, porque estaban recibiendo constantemente de su mano muchísimas bendiciones. Así que no tenían ninguna excusa por no reconocerle y por no buscarle y desear conocerle. Pablo dijo algo muy parecido en su sermón a los atenienses en Hechos 17, cuando les dice que Dios no solo hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, sino también les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Por qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice que Dios dio esa revelación a todos para que busquen a Él. Entonces, si alguien no busca a Él, es porque están resistiéndose a esa revelación de su gloria que alcanza todo ser humano. Dios no ha dejado a los hombres sin algún testimonio de su existencia. Y ese testimonio es para despertar en nosotros un deseo de buscar a nuestro Creador, a la fuente de nuestra misma existencia. Y si es posible, conocerle de forma personal, estar en una relación con Él. ¿Sabes una cosa? El otro día estaba pensando en esto, ¿no? En la revelación que Dios nos da simplemente a través de las bondades de cada día. Y estaba fuera de casa al atardecer y paré y cerré mis ojos para contar las múltiples bendiciones que estaba recibiendo de Dios en ese mismo instante. Y pensé en la acaricia suave de los rayos del sol de mi piel, ¿no? Tocando mi piel, ese calor entrando en mi cuerpo. Y los sonidos tan maravillosos, ¿no? Del pájaro cantando, de un búho ululando, un perro ladrando en la distancia, los coches, el viento. Y decía, gracias Señor, gracias por el don simplemente de vivir en un mundo así, en un mundo tan precioso. Y me di cuenta de a través de todas estas bondades que todos recibimos diariamente de la mano del Señor, nos está llamando constantemente a reconocer su existencia, su grandeza, su bondad, su misericordia, de modo que caigamos de rodillas delante de Él en adoración y agradecimiento. Pero lo triste, lo sumamente triste es que los hombres no quieren hacer esto. En su rebeldía contra Dios, quieren vivir como seres autónomos, dictando sus propias leyes, viviendo conforme a su propio índole, sin tener que reconocer la autoridad de ningún ser supremo sobre ellos, sin tener que rendir cuentas a nadie por su forma de vivir. En su egoísmo manifiestan constantemente una falta de agradecimiento a Dios. ¿Y qué pasa cuando uno no le da gracias a Dios? ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 1? Cuando los hombres no dan gracias a Dios, su mente queda oscurecida. Su forma de razonar se convierte en locura y necedad. Y al final se convierten en idólatros, adorando la criatura en lugar de adorar al Creador. Y su actitud apática, ingrata, indiferente hacia Dios es culpable. No hay excusa, dice Pablo, porque Dios se ha dado a conocer a todos. Y este es el gran mensaje del Salmo 19, que Dios se ha dado a conocer a todos con claridad a través
de su creación. Pero la segunda parte del Salmo nos recuerda otra verdad. Y es que esa revelación de Dios en la creación, aunque es suficiente para que todos sean responsables ante Dios y culpables por no adorarle, esa revelación de la creación no es suficiente para llevarnos al conocimiento salvador de Dios, al conocimiento redentor. Para ser salvos necesitamos la revelación de su palabra. Su palabra. Y eso es lo que nos dice la segunda parte del Salmo 19. Entonces nos habla todo el Salmo acerca de las formas o las maneras en las que Dios se revela a los hombres, se da a conocer a los hombres. Y vemos que la revelación de Dios se divide en dos partes. Existe la revelación general, que es esa revelación que alcanza a todos, que se nos viene a través de la creación, las obras de las manos de Dios. Y luego viene la revelación especial, que es esa revelación de su mente y de su voluntad que nos ha dado a través de los profetas en las Sagradas Escrituras y supremamente en su Hijo, que ha venido ahora al mundo y a través de sus hechos, sus palabras, todo lo que ha hecho por nosotros, Dios se ha manifestado en la carne. Pero claro, cuando este salmo fue escrito, Cristo todavía no había venido al mundo. Entonces, el salmista nos llama la atención a la revelación divina en las Escrituras, en la ley del Señor. Y la palabra ley en hebreo, Torah, básicamente significa instrucción. Entonces, Dios nos ha dado la creación y Dios nos ha dado su instrucción en la palabra. Y esta mañana vamos a considerar la primera categoría de revelación, la revelación general de Dios, esa revelación que llega a todos por medio de la creación. Y el salmista afirma 4 verdades acerca de la revelación general. ¿Qué es lo que aprendemos acerca de Dios cuando abrimos nuestros ojos y contemplamos este mundo tan maravilloso a nuestro alrededor? Hay por lo menos 4 cosas que aprendemos. Primero, que Dios es un ser glorioso y inteligente. Un ser glorioso y inteligente. Segundo, que nos está hablando de forma continua e incesante. Nunca nos deja de hablar. Tercero, nos habla de forma inaudible. Inaudible. Y 4, que el habla de Dios es universal en su alcance, gozoso en su carácter y penetrante en su efecto. Estos son los puntos que vamos a considerar. Primero, la creación. A través de la creación, Dios se revela como un ser glorioso e inteligente. Dice el primer versículo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo me imagino que David escribió estas palabras quizá un día cuando estaba pastoreando ovejas, si lo escribió como joven, a lo mejor un día estaba ahí pastoreando ovejas y contemplando en los cielos, viendo ese sol, su corazón se elevó en alabanza a Dios y escribió líneas de adoración. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y sabéis, este es el efecto que la revelación divina siempre debería tener en nuestros corazones. Siempre debería llevarnos a la adoración. Porque la verdad es que nadie conoce a Dios que no le adora. Las únicas personas en el mundo que realmente
conocen a Dios en un sentido personal, íntimo, son los adoradores. Los que no se resisten a esa revelación constante, sino responden no solo con su mente, sino con su corazón, diciendo, Dios, qué maravilloso eres. Eso debería ser el canto de nuestros corazones de la mañana a la noche. La verdad, si pudiésemos vivir con la conciencia de esa revelación de su persona, de su grandeza, que Dios nos está dando constantemente, pues estaríamos cantando todo el día. Y hay cristianos así. Desgraciadamente tengo que confesar que no soy siempre así. Pero cuando David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, no quiere decir que esa revelación se limita a los cielos. O sea, no es que solamente percibimos la gloria de Dios cuando levantamos los ojos y vemos los cielos. Sí, ahí ciertamente vemos la majestad de Dios, su gloria infinita, pero también vemos su gloria mirando a través de un microscopio y descubriendo esos mundos fantásticos y complejos que no se puede ver a simple vista. Estaba viendo un vídeo hace poco sobre el ADN y todo lo que los científicos están descubriendo acerca del ADN. Y es increíble, es increíble. El ADN, ¿sabes?, es esa molécula que se encuentra en cada célula de tu cuerpo, en cada ser viviente. Y la ADN tiene la función de servir como un modelo o patrón para formar otras moléculas que se llaman proteínas. Y esta molécula de ADN está formada por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, todos ordenados en una espiral, de modo que si ves una molécula de ADN bajo un microscopio, se parece a una escalera de caracol. Y los escalones son formados por grupos de átomos. Y el orden de esos escalones actúa como un código, por ejemplo, en un ordenador, que sirve como un juego de instrucciones, da instrucciones a la célula para llevar a cabo diversas funciones en diversos momentos para que un organismo pueda desarrollarse correctamente. En los seres humanos, todo el código genético del cuerpo está contenido en cada molécula de ADN. Y los científicos dicen que la información genética en una de esas moléculas equivale a la información en 1000 libros. 1000 libros. O sea, tienes 1000 libros en cada célula o cada molécula de ADN en tu cuerpo. Tú eres la biblioteca más grande en el mundo. Y ahora los últimos descubrimientos son aún más maravillosos, porque lo que los científicos van dándose cuenta, antes creían que una línea, digamos, ese espiral, pues era una simple mensaje, ¿no?, un simple código. Pero ahora se van dando cuenta de que esas escaleras de caracol se pueden doblar, se doblan, forman pequeños paquetes y cuando se doblan crean nuevos juegos de información para dictar nuevos procesos en la célula en diversos momentos de la vida del organismo. O sea, es un ordenador. Y como dice el científico Edgar Andrews, no es posible que un código de cualquier clase surja por azar o accidente. Un código es la obra de una mente inteligente. Aún el perro o el chimpancé más ingenioso
no podrá formar un código de ninguna clase. Es obvio, pues, que el azar no puede hacerlo. O sea, no hay manera de explicar lo que es la molécula del ADN a base de simples movimientos de la materia y las leyes de la física. Eso no podría crear el ADN, porque hay información en la célula, y la información viene de una mente inteligente. Y lo que se ve en el ADN, la molécula de ADN, se ve en todo el universo. En todo el universo vemos evidencia, clara evidencia, de inteligencia, de sabiduría, de diseño, de complejidad. O sea, en todo el mundo Dios está dando testimonio de su existencia como un ser inteligente y un ser poderoso. Y ahora vamos a hablar del poder de Dios, el poder de Dios. Porque cuando vemos los astros en los cielos, estamos contemplando la evidencia del poder divino. ¿Y qué clase de poder? Pues os voy a decir unos datos que os va a dejar con la boca abierta. Piensa en el poder que hay en el Sol. ¿Sabes? Los científicos han calculado cuánto poder es producido por el Sol en cada instante, cada segundo, ¿no? Y dicen que en cada segundo el Sol produce el poder que equivale al poder de 15,000 millones de bombas termonucleares. Una sola bomba termonuclear puede producir un cráter de más de 1 milla de ancho. Imaginad 15,000 millones de bombas, así, explotando, todos al mismo instante. Esto es lo que ocurre cada segundo en el Sol. Y nuestro Sol se considera una estrella de tamaño mediano. Hay estrellas mucho más grandes. Y no solo eso, no te olvides de que los científicos estiman que hay 100,000 millones de estrellas solamente en nuestra galaxia. En el universo, pues hay una estimación de quizá hay no sé cómo decirlo, 1 billón trillón, ¿se puede decir? 1 billón trillón de estrellas en el universo, la parte observable del universo. Ahora bien, ¿entendéis ahora por qué David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios? Porque es obvio que si Dios creó el universo, todo el poder que vemos en el universo viene de Él. Él es la fuente no creada de todo este poder. Es el fuente de todo poder. El poder visible mana de una fuente invisible. Y además la Biblia dice que cuando Cristo regrese a la tierra, Dios creará nuevos cielos y una nueva tierra que durará ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Siempre. Ahora bien, para sostener un universo así, para siempre, se necesita, no digo mucho poder, poder inagotable. O sea, Dios es glorioso porque no solo es un ser increíblemente inteligente, sino es una fuente de poder inagotable. Y es por eso
que los científicos que no quieren reconocer a Dios, hay algunos, claro, que son creyentes, pero los que no reconocen a Dios, cuando hacen sus profecías acerca del futuro, cómo va a acabar el universo, ¿sabes? Todos dicen, bueno, al final el universo va a quedar en un estado de muerte eterna. Al final el universo quedará como un congelador, totalmente fría, congelada, la materia completamente inerte. ¿Por qué? Porque sin Dios no hay una fuente inagotable de poder. Entonces, cuando todo el poder en el universo se gasta, pues se queda en un estado de muerte eterna. ¿Y sabe lo que significa eso? Que todo lo que estamos experimentando, toda la vida humana, con sus tragedias, con sus gozos, todos los pensamientos de los grandes filósofos, toda la música de Beethoven, Bach, todo eso es un abrir y cerrar de los ojos en un universo cuyo estado permanente es el de muerte. Ahí es donde te lleva el ateísmo. Pero el ateísmo es una necedad. Cuando consideras el universo tal y como es, la inteligencia manifestada en las obras de las manos de Dios, el poder, ¿de dónde ha venido este poder? Tiene que haber venido de alguna fuente. Y la Biblia dice correctamente, esa fuente es Dios. Dios se revela como un ser inteligente y poderoso. Luego Dios habla a través de la creación al hombre de forma continua. Aquí dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Cuando dice que un día emite palabra, la palabra emitir en el hebreo significa brota. Brota. Entonces la imagen es de una manantial. O sea, cada día es como una manantial de conocimiento brotando constantemente. Dios se va revelando constantemente. No nos da un poquito de revelación. Nos inunda de revelación acerca de sí mismo, acerca de su persona. ¿Y de qué nos habla? Pues nos habla de su inteligencia, como he dicho, nos habla de su poder, también nos habla de su eternidad. Su eternidad. Pablo dice en Romanos 1 que las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fijaos, Pablo no simplemente dice que el poder de Dios se manifiesta, sino el eterno poder. O sea, Dios se revela a través de la creación como un ser eterno. ¿Y cómo? Pues simplemente porque es obvio que la creación misma no es eterna. Tuvo un principio. Incluso los científicos dicen lo mismo. Piensa en este universo. Es un universo de constantes cambios. Nada permanece para siempre. Todo está cambiando. Y todo lo que vemos tiene su principio y su fin. Incluso tú y yo. Piensa en una tormenta. Una tormenta no es eterna. Hay una causa de la tormenta. Pues el sol evapora agua, el agua se acumula, las gotas de agua se acumulan en la atmósfera, y cuando chocan con el aire frío, entonces condensan, esa agua condensa y cae a tierra como lluvia. Hay una causa por este evento que llamamos la lluvia. Pero luego detrás de esa causa hay otra causa. Y detrás de esa otra causa. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Pues nuestra mente nos dice lógicamente, tiene que haber un principio. Porque si todo lo que
lo que vemos en el mundo comienza a existir, todo lo que vemos tiene un principio, entonces el conjunto de cosas que comienzan tiene que tener una causa suficiente para explicarlo todo. Y esa causa es Dios. El mundo es como un río. Sus corrientes van cambiando delante de nuestros ojos. O es como un desfile. La gente pasando delante de nosotros. Aparecen y luego desaparecen. Y nosotros somos personas en este desfile. Pero tiene que haber una fuente, un principio absoluto, donde comienza todo este desfile, un manantial de donde mana todo este río. ¿Alguna vez has pensado en esto? Nosotros existimos, esto es innegable, porque si no existiéramos no estaría hablando con vosotros, ¿no? No podemos negar nuestra propia existencia. Y nosotros tuvimos un principio. Nuestros padres también. El universo también. Pero antes del universo, ¿qué había? ¿Sabes lo que no puedes decir? Nada. No se puede decir, pues antes de que el universo fuese, no había nada. Eso es una tontería. ¿Por qué? Porque de la nada viene nada. Yo puedo desear sacar un conejo de un sombrero, pero si no está el conejo en el sombrero, no importa el número de veces que mete mi mano en el sombrero, jamás voy a sacar un conejo, porque de cero viene cero, de la nada viene nada. Entonces, si al principio había nada, no habría nada ahora. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Y esto da testimonio de una realidad eterna, sin principio, sin fin. Y esa fuente de todo es Dios. De este modo, el universo da testimonio no solo del poder de Dios, sino del eterno poder. Es un ser eterno. En tercer lugar, Dios nos habla, dice el salmista, de forma inaudible. Dice en el versículo 3, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. A lo mejor parece una contradicción. Por un lado dice el Salmo que Dios nos habla, que los cielos cuentan, pero luego dice, no hay palabras, no hay voz. Pero en realidad no es una contradicción, porque hay muchas maneras de comunicarse sin usar palabras, incluso entre los seres humanos. No sé si habéis visto una vez una película, una de mis películas favoritas, se llama Matar un ruiseñor. Y es una película genial sobre dos niños que viven en un pueblecito en el sur de los Estados Unidos. Cuando veo la película me recuerda un poco mi niñez, porque yo nací y me crié en el sur de los Estados Unidos. Pero ellos viven en un pueblo pequeño y en su calle hay un hombre joven que vive con sus padres porque tiene un retraso mental. Y los padres le mantienen encerrado en su casa y nunca han visto a este hombre, porque saben que está allí, pero nunca le han visto. Pero piensan que sale de noche. Y un día, cuando los dos niños están andando, encuentran en el hueco de un árbol unos regalitos y dos pequeñas estatuas que son como esculturas que se parecen a ellos, a los niños. Y entonces vuelven y todos los días hay caramelos o hay, no sé, unas pulseras o diversos regalos. Y poco a poco se van dando cuenta de que ese hombre con el retraso mental está dejándoles regalitos.
y que quiere ser su amigo. O sea, no ha dicho ninguna palabra, pero como son niños racionales, pueden ver la evidencia y sacar la conclusión. Es que quiere ser nuestro amigo. Por eso nos está dejando regalos. Pues ahí ves cómo la comunicación no necesita palabras. Y eso es lo que dice el David, ¿no? En este salmo, que Dios está comunicándose con nosotros sin palabras, pero el mensaje queda claro. Vemos que es inteligente, poderoso, eterno, pero también que es bondadoso, porque está siempre derramando sobre nosotros regalitos, bondades, misericordias, que nos hablan de su bondad. Dice el poeta Joseph Addison, que escribió un poema basado en el Salmo 19, y dice: aunque ni voz ni sonido se oyen en medio de los orbes radiantes, al oído de la razón todos se regocijan, y pronuncia una voz gloriosa, siempre cantando mientras brillan las estrellas: la mano que nos hizo es divina. Las estrellas dan testimonio constantemente: la mano que nos hizo es divina. Así que Dios nos habla no de forma audible, pero de forma clarísima, de su poder, de su inteligencia y también de su bondad. Y esa revelación de su bondad tiene el propósito, o por lo menos debería tener el efecto, de llevarnos al arrepentimiento. Si nosotros hemos vivido de forma ingrata, de forma rebelde, y Dios aún sostiene nuestra vida, aún nos manda el aire y el sol y la lluvia, es para que nos demos cuenta de su bondad. Nos está llamando al arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2, dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Yo imploro a cualquier persona aquí que no se ha rendido de verdad al Creador y Dios vivo y verdadero, que se ha manifestado en Cristo, que lo haga sin demora. Dios, no se puede jugar con Dios. No se puede tomar a la ligera de Dios. Dios es un Dios bondadoso, pero también es un Dios justo. Es un Dios justo y tiene que castigar el pecado. Y los que se endurecen en el pecado y se endurecen en la rebeldía no tienen ninguna base para esperar una eternidad feliz. Todo lo contrario. Ahora es el día de la salvación. Ahora Dios está llamando a los hombres al arrepentimiento y la fe, a caer de rodillas delante de Él y decir: Señor, me rindo a ti, tómame tal y como soy, perdóname, límpiame, cambia y transfórmame. Quiero conocerte, mi Creador glorioso. Quiero vivir y andar contigo. ¿Es este el deseo de tu corazón? Finalmente, dice el salmista en los primeros 6 versículos, Dios nos habla y su habla es universal en su alcance, también gozoso en su carácter y penetrante en sus efectos. Fijaos lo que dice sobre el carácter universal de esa revelación. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, la creación habla a todos los hombres, sea cual sea su lengua, su nación, su estirpe, su identidad étnica,
sean ricos o pobres, personas analfabetas o catedráticos, varones o mujeres, la voz emitida por los cielos y por la creación llega a todos, sin ninguna excepción. Pero podemos decir, pero es verdad, si es así, ¿por qué hay tanta gente que no le reconoce? Y vuelve a decir que la respuesta bíblica a ese interrogante no es que haya algún defecto en la revelación. No es que le falta algo a la revelación de Dios llega a todos. El defecto está en el hombre mismo. Al hombre no le falta revelación suficiente para creer en Dios. Le falta una buena disposición de recibir esa revelación. Se resiste a esa revelación. El hombre incluso sabe cuando hace cosas perversas, cuando trata de injusticia a su prójimo, que está violando el carácter justo y santo y bueno del Dios creador. Dice Pablo en Romanos que cuando los hombres practican estas cosas, entienden el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Sin embargo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tan perverso es el hombre que se complace en ver la rebeldía de otros. Pero fijaos en lo que dice Pablo, que la revelación divina no solo alcanza a todos, pero es entendida por todos. Entienden el juicio de Dios. Y en esto vemos que la revelación general es una revelación penetrante hasta el entendimiento del ser humano. Entiende, pero no entiende. Y no entiende porque suprime con injusticia la verdad. O sea, intenta escaparse de lo que sabe. Pero no hay ninguna parte de la tierra donde esa revelación no brilla. Y por eso usa la ilustración del sol, porque la revelación de Dios es como el sol en su curso. Dice aquí que en los cielos Dios puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Es decir, el sol alcanza a todos. Sus rayos tocan todo el mundo y todas las personas en el mundo. Nadie se escapa. De la misma manera, la revelación divina es universal, alcanza a todos. Y de la misma manera que los rayos del sol calientan o penetran hasta los huesos del ser humano, la revelación de Dios penetra nuestro entendimiento, como os digo. Pero también es una revelación gozosa. Piensa en el sol. La Biblia afirma que para todos los hombres es un deleite ver la luz del sol. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, dice el libro de Eclesiastés. Y esa revelación que nos llega de Dios es una revelación gozosa, porque nos revela algo acerca de nuestro Creador, que es un Creador feliz, es un Creador gozoso, porque si no fuera así, no podría haber creado la luz. La luz infunde gozo en todos. Y la revelación de Dios nos revela un Dios de gozo, de alegría, un Dios de bondad. Y todo eso debería tener el efecto de
hacernos gozosos también. Pero vuelvo a decir, si el hombre no recibe esa revelación, entonces no puede sentir este gozo. No puede sentir este gozo. Es imposible. Puede tener cierto gozo temporal en las cosas de este mundo, pero no tiene ningún gozo en Dios mismo. Y podemos pensar, pero hay tantos ateos. ¿Cómo es que existen ateos si esta revelación es tan clara? Pues ¿sabes lo que es la Biblia, la respuesta de la Biblia? Que en realidad no existen ateos. O existen muchas personas que se proclaman ateos y se han convencido a sí mismos que son ateos, que son personas que se autoengañan y luego engañan a los demás, pero son como fugitivos de la verdad, viviendo constantemente, tratando de mantener sus ojos cerrados, resistentes, no quieren reconocer lo que es obvio. Dice Calvino en su Institución, los hombres tienen cierto sentimiento de la divinidad en sí mismos. Esto por un instinto natural. Nadie puede excusarse fingiendo ser ignorante de Dios, porque el mismo Dios imprimió en todos cierto conocimiento de su divinidad. Sin embargo, dice Calvino, hay muchos que luchan contra sus mismos sentimientos y desean no solamente arrojar a Dios de ellos, sino también destruirlo en el cielo mismo. Pero no pueden borrar completamente este sentido de Dios esculpido en sus almas. Y es importante recordar esto a la hora de dar testimonio a los demás. Cuando testificamos acerca de Cristo, tenemos que recordar que una parte de nuestro testimonio consiste en recordar a las personas verdades que ya saben. Recordar a las personas acerca de la existencia de Dios y las evidencias de su existencia en el mundo. Es solamente cuando recordamos a las personas de Dios y de su santidad y de su justicia que el Evangelio tiene sentido. Yo tenía un amigo, un compañero de piso cuando estaba en el seminario de Birmania y se llamaba Lang Wan Li y era un hombre de trasfondo budista. Y me dijo que cuando por primera vez conoció a cristianos, lo primero que le decían es, Cristo murió por ti, Cristo te ama, Cristo murió por ti. Y dice que lo que me decían no tenía ningún sentido, no entendía lo que querían decir. ¿Pero qué quiere decir eso? Cristo me ama, murió por ti. No tiene sentido. Pero cuando aprendió acerca de lo que la Biblia dice acerca de Dios mismo, que Dios es el creador del mundo y es el creador de todos, y nosotros no hemos respondido a Él correctamente, no le hemos dado gracias, hemos vivido en rebelión contra Él. Porque verás, en el budismo no hay enseñanzas sobre Dios. El budismo es más una filosofía de vivir, pero no habla de Dios como creador. Es solo cuando entendió la verdad acerca de Dios como creador y empezó a reconocer su culpa delante de Dios que el Evangelio ahora tenía sentido. ¿Quién me puede salvar de esta terrible situación? Que soy culpable delante de un Dios todopoderoso y glorioso y no le he reconocido, no le he glorificado. ¿Quién me puede salvar? ¿Cómo puedo ser perdonado? Y luego, el Evangelio tiene sentido. Dios de tal modo amó al mundo que envió a su propio Hijo para morir en la cruz
para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Evangelio tiene sentido cuando vemos el Evangelio a la luz de la revelación general. Pero esa revelación general no es suficiente para llevarnos a la salvación. Solo aprendemos acerca de Jesús y su obra en la cruz por medio de esto, por la palabra de Dios. La revelación es suficiente para que todos queden culpables, pero la palabra es necesaria para que puedan aprender el camino de la salvación y pueden confiar en Cristo para la vida eterna. Así que, hermanos, no tenemos que sentir ninguna vergüenza en ser cristianos o creer en Dios. En esta mañana hemos visto que es razonable creer en Dios. Lo que es irrazonable es decir que el mundo se hizo solo. Eso sí, no tiene ningún sentido. Leí una definición el otro día del ateísmo que me hizo gracia. Dice, ¿qué es el ateísmo? El ateísmo es la creencia de que no hubo nada y nada le pasó a nada y luego nada explotó mágicamente sin razón alguna, creando todo, y luego un montón de todo se reorganizó mágicamente sin razón alguna en pedazos que se autorreplicaron y luego se convirtieron en dinosaurios. Es una definición loca, ¿no? Pero es porque el ateísmo es loco. El ateísmo no tiene sentido. Así que ten confianza, hermano, hermana, en la racionalidad de tu fe. Creer no es un salto a vacío, es un paso a la luz, dejando atrás la oscuridad de la incredulidad. Que Dios nos haga cristianos sumisos a la revelación divina para que podamos ser buenos y fieles mensajeros de esa revelación. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu revelación en la creación. Señor, es cierto que este mundo está lleno de maravillas. Por donde quiera que miremos, Señor, vemos la evidencia de tu magnificencia, de tu poder creativo, de tu inteligencia. Señor, queremos darte gracias en primer lugar por el gran privilegio de conocerte. Gracias, Señor, que por medio del Evangelio hemos llegado a conocerte y no solo conocerte como nuestro Creador, sino como nuestro Padre Celestial, porque tú nos has redimido por medio de la sangre de tu Hijo Jesús. Y gracias que por medio de Él podemos andar cada día en comunión contigo, en comunicación contigo constante. Oh Señor, llena nuestros corazones continuamente de alabanza y de adoración. Como tú nos hablas sin cesar, nosotros queremos alabarte sin cesar. Queremos vivir continuamente en la conciencia de tu presencia con nosotros. Y te damos gracias, Señor, por estas realidades en el nombre de Jesús. Amén.